Yo soy Joana, tu profe de español. Bienvenidos a una clase más. En esta clase aprenderemos sobre los animales de la granja. Escucha y repite después de mí. The cat. El gato. El gato. The dog. El perro. El perro. The horse. El caballo. El caballo. The hen. La gallina. La gallina. The rooster. El gallo. El gallo. The donkey. El burro. El burro. El gato. El gato. El perro. El perro. El caballo. El caballo. La gallina. La gallina. El gallo. El gallo. El burro. El burro. El gato. El perro. El caballo. La gallina. El gallo. El burro. The cow. La vaca. La vaca. The bull. El toro. El toro. The pig. El cerdo. El cerdo. The rabbit. El conejo. El conejo. The turkey. El pavo. El pavo. The duck. El pato. El pato. La vaca. La vaca. El toro. El toro. El cerdo. El cerdo. El conejo. El conejo. El pavo. El pavo. El pato. El pato. La vaca. El toro. El cerdo. El conejo. El pavo. El pato. The sheep. La oveja. La oveja. The goat. La cabra. La cabra. The chicken. El pollo. El pollo. The goose. El ganso. El ganso. The llama. La llama. La llama. The ostrich. El avestruz. El avestruz. La oveja. La oveja. La cabra. La cabra. El pollo. El pollo. El ganso. El ganso. La llama. La llama. El avestruz. El avestruz. La oveja. La cabra. El pollo. El ganso. La llama. El avestruz. Ahora vamos a aprender a describir los animales de la granja. Presta atención. El gallo, la gallina, el pavo, el pato, el ganso y el avestruz
tienen plumas, un pico y dos patas. Plumas, pico, patas. El gato, la llama y el caballo tienen pelaje y cuatro patas. Pelaje, patas. El gato y el conejo tienen bigotes. Bigotes. La cabra y el toro tienen cuernos. Cuernos. El perro y el cerdo tienen hocico. Hocico. El burro y el conejo tienen orejas grandes. Orejas. La vaca tiene ubre y nos da leche. Ubre. El pato y el ganso pueden nadar. Nadar, to swim. El conejo puede saltar. Saltar, to jump. El caballo puede correr rápido. Correr, to run. Ahora responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles de estos animales tienen plumas? El gallo y la gallina. ¿Cuáles de estos animales tienen pico? El pavo y el pato. ¿Cuáles de estos animales pueden nadar? El pato y el ganso. ¿Cuáles de estos animales pueden correr muy rápido? El avestruz y el caballo. ¿Cuáles de estos animales tienen cuernos? El toro y la cabra. Ahora practiquemos. Lee la descripción y adivina el animal. Pausa el video para dar tus respuestas. Tiene bigotes, es blanco y con manchas. Tiene hocico, orejas largas, marrones. Tiene pelaje marrón y corre muy rápido. Tiene orejas largas y pelaje gris. Tiene pico y dos patas amarillas. Tiene plumas marrones y dos patas grises. Veamos las respuestas. El gato tiene bigotes, es blanco con manchas. El perro tiene hocico, orejas largas marrones. El caballo tiene pelaje marrón y corre muy rápido. El burro tiene orejas largas y pelaje gris. La gallina tiene pico y dos patas amarillas. El gallo tiene plumas marrones y dos patas grises. ¿Dónde están los animales? Usa las preposiciones para ubicarlos. Pausa el video y da tu descripción. Observa el siguiente dibujo. ¿Dónde están las gallinas? Una está sobre los huevos. La otra está sobre la vaca. Una está detrás del heno y la otra está delante del heno. ¿Dónde están los animales? La vaca está al lado del granjero. El perrito está junto a la perra. Todos están enfrente de la granja. ¿Dónde están los animales? El pájaro está encima de la vaca. El pato y un pollo están debajo de la vaca.
Una oveja está delante de la vaca y otra está al lado. El gallo está detrás de la oveja. ¿Cuáles animales te gustan? ¿Cuáles no? Aprendamos a expresar gustos. Observa los siguientes ejemplos. Me encantan los gatos. También me gustan los perros. No me gustan los burros. Me encantan los conejos. También me gustan los patos. No me gustan los cerdos. Practica con una corta conversación. Pablo y Ana van a una granja y hablan sobre sus gustos de animales. Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha parecido la granja? Hola Ana, estoy muy bien. La granja me ha parecido estupenda. Me gustan mucho los animales. A mí también. Me encanta este cerdo rosado. A mí me gusta más este conejo gris. Es adorable. Me gustan las gallinas, los patos y los pavos. A mí también me gustan las gallinas y los patos, pero no me gustan los pavos. Me encantan los caballos. ¿Y a ti? A mí no. Son muy grandes. Me dan miedo. Todos los animales son muy bonitos, pero no me gustan las cabras. A mí tampoco. Me parecen algo peligrosas. Y tampoco me gustan las llamas. No creo que son bonitas. A mí sí. Son altas y muy fuertes. Bueno, Ana, tengo que irme. Nos vemos pronto. Adiós, Pablo. Que te vaya bien. Hemos llegado al final de este video. Comenta cuáles animales te gustan, cuáles no. Recuerda darle like y suscríbete. Nos vemos en una próxima lección.